Bien, seguimos aquí en Minuto a Minuto. Varios temas para hablar con el próximo invitado, en este caso el diputado nacional Juan Brugue, diputado nacional por Córdoba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. Bueno, recién presentábamos un tema que tiene que ver con el INVAP y puntualmente el ARSAT también, en lo que fueron declaraciones del presidente de la Nación el último día viernes, que dijo plata no hay para lo que tiene que ver con estos desarrollos. Juan Brugue, usted es presidente de la Comisión de Comunicación. Así es. Y me decía que en los próximos días se va a definir de alguna manera una ley que tiene que ver puntualmente con lo que es la dinámica de una empresa como el INVAP. Sí, estamos tratando, el Senado le dio media sanción a la ley corta de convergencia que se llama, y que ellos, si bien trata temáticas de lo que es el desarrollo del Quadruple Play, que es la posibilidad de dar 4 servicios para las telefónicas específicamente, que eran los jugadores que antes no podían participar en este esquema, trata también de lo que son todas las frecuencias y todos aquellos aspectos que estaban en manos de ARSAT y que comienza a disminuir todos esos espacios satelitales que pueden hoy acceder, esas frecuencias que hoy pueden acceder el privado. Lo cual nos plantea primero tres preguntas principales. La primera, bueno, ¿qué queremos para ARSAT? Porque si ya le estamos achicando la posibilidad de participar en este mercado y tener productos y tener injerencias. Segundo, el tema que también queremos saber es qué proyectos va a haber de ARSAT en más en lo que hace a un territorio que es el 8º territorio a nivel del mundo, que está en manos de una sola jurisdicción, o sea, de un solo país. Y tercero, ¿qué injerencia va a tener el esquema federal? O sea, ¿vamos a tener medios federales o no vamos a tener medios federales? Cuando hablamos de medios federales, no significa de la llegada de medios centralizados de un lugar hacia todo el territorio, sino la posibilidad de que muchos medios que están en nuestras regiones, en el interior del país, y que con mucho esfuerzo están de pie y que comunican, puedan tener también acceso a las mismas ventajas y las mismas posibilidades que el resto de los jugadores en esta nueva ley. Ese es el gran desafío que vamos a tener los diputados con este proyecto que viene del Senado. Ahora, uno podría inferir que si el INVAP y ARSAT también no logran un desarrollo porque no tienen recursos, no porque les falte tecnología ni fuerza de trabajo, si no logran un desarrollo, esas frecuencias de las que usted habla, de alguna manera van a ser utilizadas por otras empresas que no son públicas. Sí, seguro. El INVAP es el que desarrolla la tecnología. El ARSAT es el que, digamos, administra esos espacios y es la que genera contenido y que genera inserción de la comunidad a ciertos niveles de tecnología que los privados no llegan. Esa es la misión que tenía el ARSAT, o sea, llegar a los lugares donde el privado no llega o no le conviene o no tiene interés, ¿no? Y por supuesto el desarrollo satelital es el elemento fundamental, es el patrimonio que hemos logrado los argentinos a lo largo de todos estos años, ya sea con el INVAP elaborándolo y el ARSAT poniéndolo en funcionamiento, administrándolo y llevándolo adelante, conectándolo. Ahora, ¿no? Sin recursos el INVAP corre peligro. Corre peligro, obviamente, y ya hoy le debe el Estado Nacional por todos esos proyectos que no ha cumplido en tiempo y forma. Tiene una deuda de más de 1.000 millones de pesos, que es la que le podría dar, digamos, al INVAP la sustentabilidad económica para poder, de base, pagar los sueldos, pero lo más importante de todo, desarrollar aquellos proyectos que están en marcha, ¿no? El tema de la inserción internacional de la que habla el presidente de esta empresa, que es bueno recalcarlo, es la única que cuenta con certificación de la NASA. O sea, la NASA recibe aquellos satélites que están hechos en el INVAP y no en otros laboratorios, lo cual no es menor, porque el nivel de tecnología y de seguridad que ha desarrollado la Agencia Nacional Norteamericana en esto, que es pionera en el mundo, reconoce niveles de excelencia que no todos pueden llegar. Y el INVAP lo logra. De hecho, en mes de septiembre está colocando ya un satélite que acaba de desarrollar, que fue una inversión de 300 millones de dólares y que lleva a que Argentina pueda posicionarse también en un ámbito de un club selectos de aquellos que están en esa alta tecnología. Y lo bueno de esta tecnología, que genera productos para el país, genera dividendos para el país. Lo que sucede es que hay que gerenciarlos. Y esto, tú sabes cómo es este tema.
el técnico sabe de la técnica, pero quien gerencia esas actividades tiene que ser alguien que esté capacitado para tener las relaciones a nivel internacional y pueda colocar los productos del INVAP allá. ¿Y quién cumple esa tarea? Y la tiene que cumplir el gobierno nacional, que es el que tiene los contactos, o tiene que darle la posibilidad de tener una unidad gerenciadora que permita salir a promocionar los productos para que se logre algo de financiar en INVAP con todos esos productos, con todas esas contratos privados, ¿no? Si no tenemos esa unidad de negocio, si no desarrollamos esa unidad de negocio, es muy difícil decir que se autofinancie si no abrimos las puertas al exterior. Y esto pasa por algo fundamental. Todo Estado tiene prioridades. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en la Argentina, el gobierno federal, ¿qué prioridad tiene para la tecnología, la alta tecnología que tenemos nosotros instalada en la República Argentina, el tema satelital? ¿Tiene prioridad? ¿No tiene prioridad? ¿La quiere disminuir para dar espacio al sector privado o beneficiar a esos 22 satélites que efectivamente hoy ya están cursando en nuestro territorio y pueden tener conexión, pueden bajar, pueden prestar servicios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, usted está mencionando, y lo pongo sobre la mesa, ¿no?, algunas cifras que no resultan alarmantes, digamos, porque, por ejemplo, 300 millones de dólares para financiar un proyecto, 300 millones de dólares es una cifra relativamente baja de dinero en función de lo que se manejan en las cuentas públicas. Digo, ¿usted piensa que hay un cambio en el punto de aproximación a la política que tiene que llevar adelante la Argentina y que hay una definición por parte del gobierno nacional en que la Argentina no tiene que ser potencia en este tipo de desarrollo? Bueno, aparentemente sí. Aparentemente no está claro cuál es la política que quieren llevar adelante en este punto. Si yo quiero dar valor agregado a una sociedad y entrar dentro de lo que son los nuevos empleos, que es lo que tanto se discute, claro, en este nuevo esquema. Uno de los nuevos empleos es justamente desarrollar empresas como de este tipo, porque nos posiciona en todo lo que es la tecnología satelital, espacial y comunicacional, que es lo que se viene y que en la situación regional que nosotros nos encontramos estaríamos en una situación privilegiada como para poder proveer a todo lo que es Sudamérica, ¿no? Bueno, quiero cambiar de tema de una forma bastante dramática. Lo voy a llevar a otras cuestiones que tienen que ver con la economía y preguntarle un poco por lo que ha sido primero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después los números que se conocieron esta semana, donde el INDEC da a conocer que en el mes de mayo la economía perdió 5,8%. Digo, ¿cuál es la lectura que hace de esta situación? Bueno, primero, preocupante, ¿no? El tema del Fondo Monetario fue, yo creo que un salvataje de último minuto al cual tuvo que recurrir el gobierno, porque al tener sus números no acorde a las pautas que se había previsto, genera en los mercados internacionales desconfianza, y cuando los mercados internacionales financieros generan desconfianza, no prestan dinero. Es decir, usted dice que no fue en una forma preventiva, como dijo el gobierno, sino que tuvieron que acudir porque había una crisis cambiaria. Sí, había una crisis cambiaria, que no sabemos cuál es hasta ahora la causa. Hasta ahora el gobierno no ha podido transparentar cuál fue la causa de la crisis cambiaria. Todo le echan la culpa al concierto internacional, pero yo creo que debe haber también jugadores nacionales o jugadores internacionales que estaban jugando aquí financieramente y que en un momento dijeron, bueno, nos vamos. Y al irse se produce lo que nosotros decimos, se descalza toda una mesa de financiación, para no decir mesa de dinero, pero mesa de financiación, que ya no es atractivo y se van. Son los famosos esos fondos golondrina que se dicen que vienen y depositan en un momento dado y se van. Bueno, quizás esa haya sido la causa, pero principalmente lo que yo creo que nuestra economía no está fortalecida lo suficiente como para poder enfrentar crisis. Entonces no tenemos un plan anticrisis, no tenemos un mecanismo de determinar el riesgo y por lo tanto este gobierno fue probando diferentes recetas económicas. De hecho, bueno, comenzó con 5 o 6 ministros de Economía, hasta que cada uno fue aplicando su manual y cuando los manuales de los ministros iban quemando, iban apareciendo los otros ministros. Entonces, yo creo que esa fue una falla, una falta de planificación en la economía fue evidente. El hecho de lograr bajar la inflación no se ha logrado. La prueba es los índices que se están diciendo ahora. Y lo peor de todo esto, de que detrás de esos números hay gente, está la sociedad. O sea, no es que, bueno, la economía bajó el 5, no va a crecer. Todo eso tiene un impacto directo en el ciudadano común, tiene un impacto directo en la producción. Fíjate tú que hoy, por ejemplo, si un empresario tiene que librar un cheque en descubierto,
cada banco le está cobrando el 61%. Claro, eso le iba a de preguntar. interés. ¿Se sostiene una economía con una tasa de interés, No. niveles estratosféricos? ¿Se sostiene una economía con un incentivo para lo que es la producción bastante bajo? Digo, ¿cuál es la visión que tiene? No, eso es imposible. En ninguna parte del mundo existe eso. O sea, la posibilidad de que la timba financiera sea la que realmente es el último bastión para el desarrollo de un país, eso no va. Acá los países en serio crecen con tasas bajas, con acceso al crédito, porque cuando ponemos tasas altas, sí. Es más caro el crédito. Es más caro el crédito, obviamente. Y esto es una lógica, porque si tú estás en un banco y tenés que tener un nivel de sustentabilidad, no podés prestar más de lo que vos podés recuperar, porque si no se produce un desfasaje. Entonces, en ese esquema, yo creo que para ir directamente a lo que nos interesa, hay una falta de planificación. Hay una gran dependencia de nuestra deuda externa, que en la región hoy es la más dependiente de los mercados internacionales. O sea, un problema que se produzca entre China y Estados Unidos, que eso genere cambios en las tasas a nivel internacional, Argentina lo va a sentir. Problema que ya se insinuó este fin de semana, exacto, ¿no? Argentina lo va a sentir. ¿Por qué lo va a sentir? Porque su deuda está colocada en el exterior fuertemente. O sea que somos de los países de la región los más expuestos a los vaivenes internacionales. Usted hablaba de la gente, ahí tenemos una frase, detrás de los números hay gente, está la sociedad. Le quiero mencionar dos datos nada más. La canasta básica total, que subió en un mes 4,1%, la canasta básica alimentaria, son los alimentos nada más que consumen los argentinos, y lo que define la línea de indigencia, es decir, el que no puede pagar esta canasta directamente es considerado indigente, subió 4,9%, casi 5% en solo un mes, contra el dato de inflación que es del 3,7%. Es decir, aquellos que menos tienen están sufriendo más la inflación que el nivel promedio en la Argentina. Y para no estar bajo la línea de pobreza, una familia 19.000 pesos, 19.000 pesos por mes tiene que cobrar para poder mantener básicamente una familia. O sea, estamos hablando de una cifra ya muy importante. ¿Quién es responsable de esto? Y el gobierno nacional, ni dudarlo. Los ministros de Economía. Por supuesto, el presidente de la Nación, hay que decirlo con nombre y apellido, porque él es el que elige a sus colaboradores, ¿no? O sea, siempre por acá se la quiere cuidar a la figura presidencial. Pero bueno, el presidente es el responsable, políticamente, constitucionalmente, él es el que elige a sus ministros. Los ministros se pueden equivocar, pero si se mantienen en el cargo es porque el presidente quiere que se mantengan en ese cargo, ¿no? O sea, yo creo que esto parte de un error del comienzo, y lo dijimos. En enero del 2016... el presidente Macri tuvo la intención de hacer un pacto social y económico importante, que le iba a permitir a la Argentina tener previsibilidad y planificación. Sus guruses políticos, sus asesores le dijeron: no, te vas a condicionar en tu desarrollo, no hace falta la oposición, no hace falta los sectores sociales, no hace falta los sectores económicos para arreglar, lo vamos haciendo al andar. El hacer al andar nos lleva a la improvisación, y la improvisación nos lleva a esta situación en donde todos los sectores se sienten impactados. Ayer me preguntaban sobre el tema de los medios de comunicación, el caso de Telan y otros medios, en donde están en una situación difícil. Yo digo, es el reflejo de la sociedad. Lo que pasa es que hay muchos sectores que no tienen la posibilidad de visibilizarlo, pero realmente hoy no hay sector de la economía argentina que no esté pasando una situación de crisis. Y el gobierno nacional está escondiendo esto de la crisis, pero verdaderamente estamos en una crisis. Lo que dijo el jefe de gabinete Peña, vienen meses, digamos, tormentosos y fríos. Sí. A ver, septiembre o octubre teóricamente no tendría que hacer frío temporalmente, ¿no es cierto? Sabemos, a ver, estamos pero en el frío, claro, pero el frío es porque la economía se enfrió. El término, cuando usa el término frío, Marcos Peña, está hablando de la economía. La economía se enfrió. Y cuando una economía se enfría, no hay producción, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay mejora de calidad de vida, sino que al contrario, se empieza a achicar todo, ¿no? Ahora, en términos políticos, en las últimas horas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó que el presidente va a ser candidato en las próximas elecciones. Digo, en ese contexto, ¿cómo queda el mapa político? Y puntualmente, si usted ve que puede haber un armado para una posición política en la Argentina. Bueno, es lamentable de que las campañas electorales se hayan adelantado tanto. La reelección de Macri empezó en marzo de este año, cuando hubo hasta un encuentro acá en la capital federal, en donde partidarios del PRO dijeron: vamos a promocionar la reelección del presidente. Entonces, eso activó toda la situación política para abajo, o sea, intendencias, provincias, etcétera, ya empezaron a especular, bueno,
¿qué va a pasar? Entonces, al adelantar los tiempos políticos, ha afectado seriamente a la República Argentina, porque no estamos tratando los temas fundamentales. Y aparte, él, al decir que va a ser reelecto, genera en la oposición reacción lógica y natural de toda democracia, que es posicionamientos políticos, con lo cual, él mismo, al decir que va a ser reelecto, está trabando consensos con la oposición. ¿Por qué está trabando consenso? Porque este año, 2018, lo tendríamos que haber usado para lograr esos consensos, para tratar temas fundamentales que hacen a la economía, por ejemplo, marcar un camino y a partir de enero del 2019 empezar la contienda electoral. Eso es lo que sucede en los países en serio. En los países en serio, el año electoral se discute todo lo que haya que discutir sobre cuestiones electorales, pero los años que no son electorales se trabaja todos juntos para el país. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por algo que, bueno, que obviamente ha sido noticia, se está discutiendo en el Congreso, en el plenario de comisiones, se están llevando a cabo lo que son las ponencias de lo que va a ser, sin ninguna duda, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, por este proyecto que ya tiene media sanción. Usted es autor de un proyecto que fue presentado y que propone una consulta vinculante para definir el debate por el aborto. Digo, ¿desde qué lado se tiene la génesis de este proyecto? Una consulta popular. Sí. Una consulta popular. Primero, que está en la Constitución Nacional. El artículo 40 de la Constitución Nacional dice claramente de que el pueblo puede ser consultado, ya sea por iniciativa de la Cámara de Diputados, el Congreso, o por iniciativa del presidente. Y la consulta puede ser vinculante o no, sobre temas importantes o proyectos de ley importantes. ¿Qué es más importante que la vida? Y lo estamos viendo. Hay discusión en los diferentes sectores. Sí. Los técnicos, los especialistas, los funcionarios toman posiciones. Hay una discusión de sordos en el Senado, lo mismo lo definen los mismos senadores, en donde pueden haber hasta 3 o 4 o 5 dictámenes diferentes. O sea, esto está excediendo lo que es el mandato de nosotros como representantes. Y aparte, hay una realidad. En el 2015 y el 2017, cuando se hicieron las campañas electorales, el tema del aborto no estuvo presente. Por lo tanto, quien me votó a mí no sabía cómo iba a votar yo por el tema del aborto. ¿Y usted tampoco se había manifestado si iba a votar a favor o en contra? Nada, porque no estaba dentro del esquema de las plataformas nuestras, porque no estaba a la vista una discusión en ese tema. Bueno, pero entonces, eso podría pasar, digamos. Entonces, de hecho, surgen muchos proyectos en exactamente. el medio, Entonces, sí. ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ante esa situación, quien me votó a mí no estaba informado que iba a actuar yo en consecuencia. Por lo tanto, ante ese esquema, nuestro mandato está limitado en esa temática y lleva a que necesariamente el pueblo se pronuncie. ¿Sabe por qué? Estamos cambiando un paradigma de la sociedad argentina. Acá tenemos que definir si la vida empieza de la concepción o no, o empieza de las 14 semanas de gestación. Y esa es una definición que como sociedad los argentinos nos debemos, y no podemos solamente nosotros los representantes decir qué es lo que piensa la sociedad en un tema que no fue motivo de discusión en las campañas electorales. Pero, diputado, digamos, esa en principio no sería la cuestión central. Digo, no es lo que se está discutiendo. Se está discutiendo si la práctica del aborto tiene que ser legalizado o no, digamos. Sí, y al legalizar cambiamos un paradigma. Porque si yo legalizo, y lo que salió de diputado, que a partir de la concepción hasta las 14 semanas puede abortarse. Hoy decimos nosotros que no, que de la concepción no se puede abortar. O sea que hay un cambio de paradigma y es lo que se está discutiendo, la legalización del aborto. La presencia del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, el día de ayer precisamente, dejó algo de polémica porque dio cifras contundentes. Dijo, por ejemplo, que la legalización del aborto reduciría en un 92% lo que son las muertes evitables. Habló de un ahorro en términos de dinero público de casi, yo estoy haciendo la cuenta, 700 millones de pesos, de casi 900 en total. Digo, en general, la exposición de Rubinstein como ministro de Salud deja en claro que el aborto es una cuestión de salud pública. Digo, yo creo que no es una cuestión de salud pública, yo creo que es una cuestión de concepción de la sociedad como vida. Y segundo, sí, efectivamente, el aborto es más barato que todos los programas de anticoncepción, todos los programas de educación sexual y todos los programas de asistencia a la mujer embarazada. Si uno suma... y además, la intervención médica por los abortos clandestinos, ¿no? Bueno, está bien, pero las cifras no son las correctas. Y el ministro, que lo único que tiene a su cargo es un hospital, en comparación de todos los otros ministros provinciales que tienen realmente, y en las provincias recaen el servicio de salud pública, no da las cifras reales, no da las cifras contundentes. Entonces, ante esa situación, si tenemos una problemática en donde efectivamente hay abortos que se pueden realizar en forma clandestina y que se dan en forma clandestina, es el Estado el que tiene que estar presente. En este debate, en la Cámara de Diputados sobre todo,
La única cuestión en donde hubo un punto de coincidencia entre las dos partes, que son, digamos, aparentemente inconciliables, por eso no pudo haber sido un dictamen de consenso, es la ausencia del Estado. Los proabortistas decían, el Estado estuvo ausente, y los que estamos en contra del aborto decimos, el Estado estuvo ausente. Entonces, en la medida en que nosotros no le demos al Estado la presencia que corresponde, y acá el ministro tiene que está yendo por todo lo contrario, está diciendo, no, el Estado no tiene que estar presente, sino que solamente a los fines de asegurar el servicio de salud. Y eso nos va a hacer ahorrar plata, pero nos va a hacer ahorrar plata ¿en qué? Y ahí no es claro, no es preciso. Diputado, le agradezco muchísimo, ha sido Gracias muy amable. Seguimos con Mauro